México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial donde exploraremos uno de los mecanismos más importantes para la protección de los derechos humanos en nuestro continente. En este podcast hablaremos sobre ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Primero pongamos las bases. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conocido como el CID, es un conjunto de normas, instituciones y mecanismos creados en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para la protección de los derechos humanos en el continente. Este se compone de dos órganos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas instituciones trabajan para prevenir violaciones, acompañar a las víctimas y garantizar la reparación cuando los estados fallan en proteger los derechos fundamentales. 2. ¿Qué es el Corpus Juris Interamericano? Un concepto clave es el Corpus Juris Interamericano, que se refiere al conjunto de normas, principios y criterios desarrollados por la Comisión y la Corte para interpretar los derechos humanos. Este incluye Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención específica como tortura, desaparición forzada, violencia contra la mujer, etc. Las opiniones consultivas y sentencias de la Corte, informes temáticos y de fondo de la Comisión, es decir, no son solo leyes, sino toda la interpretación viva del derecho. Punto 3. Hablaremos sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano quasi judicial del sistema. ¿Cuál es su papel? Investigar, monitorear y evaluar la situación de derechos humanos en los países de la región. Sus funciones principales: recibir y estudiar peticiones individuales de presuntas violaciones, realizar visitas para absorber situaciones de riesgo, emitir informes temáticos, recomendaciones y medidas cautelares, intentar soluciones amistosas entre víctimas y el Estado. Un dato interesante es que la Comisión es en la práctica la puerta de entrada para que un caso llegue a la Corte. Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la Corte con sede en San José de Costa Rica, y este es el órgano jurisdiccional, el tribunal que emite sentencias vinculantes para los estados que han aceptado su competencia, y México es uno de ellos. Las funciones claves son resolver casos contenciosos presentados por la Comisión, emitir opiniones consultivas que aclaren la interpretación de la Convención Americana, supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Sus decisiones han construido estándares cruciales para la región, desde el derecho a la verdad hasta los criterios sobre pueblos indígenas, libertad de expresión o violencia contra la mujer. Por último, los casos más relevantes contra México. Y ahora, lo que probablemente más te interesa es cuáles son los casos más importantes en los que México ha sido condenado por la Corte. Tenemos como primer caso Campo Algodonero en el año 2009. La temática: feminicidio, violencia contra la mujer, debida diligencia. En este, obligó a México a reconocer la gravedad de la violencia feminicida y adoptar las medidas de prevención e investigación y sanción. Un caso 2 es Rosendo Cantú y Valentina Rosendo Cantú, 2010. La temática: violencia sexual contra mujeres indígenas. La Corte estableció estándares sobre el deber del Estado de investigar con perspectiva de género e interculturalidad. Un caso 3 es Atenco, mujeres víctimas de tortura sexual en el 2018. La temática: uso excesivo de la fuerza, tortura sexual, represión policial
En este caso, la Corte ordenó reformas estructurales y medidas de reparación integral. Esos serían los 3 casos más relevantes en las que México ha sido parte. Pero bien, ¿qué significa todo esto para México? Las decisiones de la Corte han transformado el marco jurídico mexicano. Algunas consecuencias concretas han sido: reforma constitucional del 2011 sobre derechos humanos, limitación a la jurisdicción militar, creación de protocolos con perspectiva de género y de investigación de tortura. El sistema interamericano no solo regaña al Estado, también acompaña, orienta y obliga a adoptar estándares más altos de protección. Ahora bien, como conclusión sobre el sistema interamericano de los derechos humanos, ha sido para México un motor de cambio profundo a través de su corpus juris, de las acciones de la Comisión y de las sentencias de la Corte. Se ha construido un camino hacia las instituciones más responsables y una mayor protección para las víctimas. Los casos que revisamos hoy muestran que el acceso a la justicia internacional no es un abstracto, transforma vidas, repara daños y obliga a los estados a evolucionar. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Lo presentó Cintia Ruiz Pérez. Mucho gusto.